Quiero agradecerle muchísimo a Isagen esta oportunidad tan bonita que me da. No está, pero yo quiero agradecerle y saludar, aunque sea de lejos, al doctor Luis Fernando Rico. Agradecerle a John Jairo sus bonitas palabras. Quiero agradecerle a todo el equipo que ha estado trabajando desde el tema de derechos humanos y construcción de paz para yo tener este privilegio de estar aquí con ustedes. Quiero agradecerle de modo especial a Isagen la bondad que han tenido y yo diría la sabiduría que han tenido también de asumir un poco esta metodología que nosotros desde esta Fundación para la Reconciliación hemos propuesto para el mundo y la han apropiado y la han difundido en muchos espacios que yo ni siquiera sabía. Y de verdad que estoy muy contento de saber eso. Ya sea una de las primeras, digamos, grandes promulgadoras de este esfuerzo. Pues miren, yo solo quisiera hoy dejarlos con 2 o 3 enseñanzas o sugerencias que se las anticipo ya desde ahora. Yo quisiera que ustedes se fueran hoy entendiendo que el significado más profundo de la existencia, así como es el sol, el agua, las flores, es la capacidad que nosotros tengamos cada vez más de ser don, de darnos. La persona que no aprende a ser un don pierde el viajecito en esta tierra. Y ser un don es de largo lo que más llena en la vida. Madre Teresa de Calcuta acostumbraba a decir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Primero. Segundo, la expresión más grande del don es el perdón. Y en el fondo, hablar de perdón es hablar de ser un don todos los días. Tercero, el don se expresa sobre todo con la compasión. No es tanto dar cosas, es sobre todo dar sentimientos positivos, es dar bondad, es dar cariño, es dar ternura, es dar compasión en el sentido mejor de la palabra. El primero dijimos, ¿cuál es? Perdón, el don como el sentido más profundo de la vida. El segundo, el perdón como expresión más profunda de eso. La compasión como la manifestación más clara de lo que puede ser el perdón. Y último, los funcionarios más exitosos, los empleados más exitosos. Y yo no estoy aquí porque Isagen me esté pagando, ¿sí? O porque me dijo que hablara de eso, no. De los funcionarios y los empleados más exitosos y los que más ascienden en la escala de empleo son los empleados que más saben dar. Saben darle tiempo al compañero que no entiende. Saben darle tiempo y explicación al compañero nuevo que llega. Saben gastar tiempo a veces con los compañeros que están en dificultades por su hogar, por su familia. Es aquellos que saben dar comprensión. Y yo más adelante les voy a dar un libro de referencia para que se lo lean y encuentren ustedes todas las evidencias de los funcionarios que saben dar. ¿Cómo son los funcionarios que más suben en la escala de ascensos, digamos, dentro de una empresa? Eso es, de lejos, lo que más les permite a las personas superarse, crecer y sobre todo ascender en este esfuerzo que tenemos nosotros de superación y de ser cada vez mejores. Yo tuve la fortuna de trabajar casi 11 años en el desierto del Sahara, les dijeron en esa zona de Sudán, Etiopía, y yo viví cerquitica, vivía a 30 kilómetros donde se encontraban los fósiles más antiguos que se han encontrado en la humanidad hasta ahora, que son los fósiles de una chica que se llamó en ese momento, cuando encontraron los fósiles, se llamó Lucy. Y se llamó Lucy porque los arqueólogos estaban escuchando la música de los Beatles
que se llama, una de las canciones famosas es Lucy, ¿sí? Y así colocaron esos restos que encontraron. Yo viví ahí casi todos mis 11 años en el desierto y la primera palabra que aprendí fue Nagayat. Nagayat quiere decir paz contigo. Pero paz habla de bienestar, habla de que los camellos tienen mucha leche, habla de que haya hierba, de que haya agua en los oasis, de que tú encuentres plena felicidad en tu vida. Habla la palabra Nagayat, que uno la escucha por todas partes, ¿sí? Es como el Q o el que hay aquí en Antioquia, ¿sí? O el qué tal, ¿sí? Y entonces, yo soy de Argelia, Antioquia, ¿sí? Yo soy un paisa por ahí, esas montañas donde se acaba la carretera. En Argelia, para los que no han ido, se acaba la carretera, ¿sí? Y desafortunadamente he vivido casi toda mi vida fuera de Colombia, pero lo que les quería decir es que en esa tribu, allá no hay cárceles, y es una tribu tal vez de las más milenarias que existen todavía hoy en la humanidad. Etiopía y Sudán y esa zona parece, cuna de la humanidad, la zona de lo que se llama el Rift Valley. Pues en esa zona no hay cárceles, nunca ha habido cárceles. Y hay una cosa paradójica, que por primera vez yo la encontré allá, y es que a la persona que hace una ofensa, la colocan en el centro del pueblito, o del cruce de caminos donde más, digamos, donde más pasa la gente. Por ahí no hay ciudades, en el desierto no hay ciudades, entre otras cosas los pueblos se mueven cada 6 meses de un lugar a otro, son clanes, y los ponen a las personas que ofenden, que hacen algo malo, lo ponen en un lugar muy visible, los sientan ahí, y todos los de ese clan, que son unas 400, 500 personas, tienen un encargo, y es pasar a decirle las bondades, las virtudes que tiene esa persona. Él hizo algo malo, pero todos debemos pasar a decirle lo bueno que él es en su vida. Y es para recuperarlo. En esas tribus milenarias, se entiende que castigo, o justicia mejor, no es eliminar, sino que justicia es reintegrar a la vida social, a la vida ciudadana. Sin más preámbulo, yo entonces quiero contarles a ustedes un poquito. Esta pequeña reflexión es sobre el tema del perdón, que no cambia tu pasado, pero sí tu futuro. Yo les dije 3 o 4 conceptos que me parece que son los importantes que ustedes guarden para este día. Yo quisiera empezar hoy pidiéndoles a ustedes que hagamos un minuto de solidaridad y de silencio. En Colombia todavía siguen habiendo muchos asesinatos, homicidios, y especialmente en este Antioquia, en este Medellín, ha habido muchas personas que han tenido violencias en sus familias, en sus pueblos, en sí mismos, muy, muy grandes. Yo tengo aquí en Medellín una persona con la que estamos haciendo una obra de teatro, ella se llama Matilde. Matilde es una chica de 30 años hoy, que cuando tenía 20, en un pueblito es paisa, pero vive actualmente en Cundinamarca. En un pueblito de Cundinamarca, cuando ella tenía 20 años, fue violada por 7 guerrilleros. De esa violación nació una niña, y la niña se llama María. La niña tiene 10 años hoy, y en estos días ella me invitó a que fuéramos al pueblo, que ella quería reconciliarse con ese pueblo, que allá estaban sus abuelos, y que quería llevar a María para que María pudiera saber ella de quién era hija, porque ella después de los 6, 7 años comenzó a preguntarle: mami, ¿quién es mi papá? Y ella había sido violada ¿por cuántos hombres? 7. Por 7 hombres. Y llegamos al pueblo, un bonito grupo de personas, familiares, conocidos, y María le dice, la pueblo le dice: yo hoy vine aquí a reconciliarme con este pueblo, aquí nací yo, aquí también prácticamente nació María, porque yo fui violada acá, y María también quiere, porque yo ya le expliqué que quiere reconciliarse con este pueblo, y queremos hacer que María hoy se vaya feliz de acá.
Entonces, ella comenzó a decirle a la gente que ella quería perdonar. Entre otras cosas, había pasado por estas escuelas de perdón y reconciliación. Y María dijo, yo desde aquí quiero perdonar a las personas que me violaron. Yo quiero perdonar a quienes motivaron a esos muchachos a hacer eso. Y yo y María queremos de verdad irnos reconciliados de acá. Y María asumió la palabra y dijo que ella también quería irse como que con otro nombre. Y a María, sin decirnos, se le ocurrió, sin decirnos a nosotros que íbamos con ella, se le ocurrió decirle al pueblo, ay, yo quisiera que ustedes todos hoy como que me bautizaran a mí de nuevo, yo ya no me quiero llamar María, sino que mi mamá me ha dicho que yo soy María, hija de la violencia, y a mí no me gusta eso, y yo quisiera que ustedes me bautizaran hoy, que me dijeran que yo soy María, hija de la paz. Y entonces, que me llame María Paz. ¿Sí? Y sí, todos le dijimos, yo le preparé la frase con todos y le dijimos a María, María, de ahora en adelante te llamas María Paz. Y la niña se puso a llorar feliz y la mamá también. ¿Qué es lo que quiero decir? En Colombia, en este momento, créanmelo a mí que vivo viajando. Ayer estaba en el pueblito estaba en Armenia, Quindío, después pasé a Génova, Quindío, donde nació Tiro Fijo. Mi familia después de Argelia se pasó, a mí me llevaron pequeñito a Génova, Quindío, yo después conocí a Tiro Fijo y después les puedo contar más sobre eso. Pero lo que les quería decir es que con María la bautizamos de nuevo, se llamó María Paz. Y eso que ocurrió hace apenas unos pocos meses, eso que ocurrió ayer, que yo estaba en Génova, Quindío, en Armenia, Quindío, es para decirles a ustedes que nos llenemos de optimismo. En Colombia hay millares y millares de experiencias todos los días de gente como usted reunidas aquí, haciendo, construyendo, trabajando por la paz. Lo que ustedes están haciendo este ratico que van a estar aquí conmigo es un esfuerzo de construcción de paz maravilloso. Y entonces es una invitación al optimismo, a que entendamos que la paz, aunque frágil, como una semillita cualquiera, basta cuidarla un poco y puede volverse una paz y un árbol muy grande. Así dice que se llama la semilla de mostaza pequeñita, cuando crece es un árbol enorme, cobija, da sombra, descanso a muchos. Y entonces la invitación mía hoy es a que, primero que todo, hagamos un momento de solidaridad por las víctimas de Colombia, las víctimas de Antioquia, y que entonces nos pongamos un minutito de pie y hagamos un minutito de silencio por ellos. Hacer visibles las víctimas y sobre todo hacer memoria de ellas es un acto de democracia, un acto de civilidad, un posicionamiento político muy importante, posicionar a las víctimas en lo público. Y es lo que queremos hacer ahora en este momento con nuestra solidaridad, con este esfuerzo que estamos haciendo en todo Colombia por la paz. Muchas gracias. Pueden sentarse. Yo quiero invitarlos a ustedes, por favor, a que reciban en este momento, les vamos a entregar a ustedes, esto aquí en Antioquia nosotros lo llamamos, pues yo también soy paisa, eso lo llamamos disque bombas, pero no, le vamos a llamar los globos, ¿sí? Entonces vamos a coger 2 montoncitos de bombas por un lado y por otro, y cada uno va a tomar una de estas bombas, ¿sí? ¿Cómo? Quedamos en que era globos. Yo creí que no me habían entendido. Gracias por estar atentos. En este globo necesitamos que ustedes tengan un lapicerito. Ojalá que no sea de esos chuzudos que la rompan. ¿No? Bueno, lo pueden hacer con el dedo, simular con el dedo, ¿sí? Y el primer ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Ustedes van a recordar, ya la repartimos, ¿ya todos tienen la bomba? Al globo, eso me gusta. ¿Ya todos tienen el globo? Ya casi.
Los que no tienen lapicero van a utilizar el dedo de la mano que usan para escribir, ¿sí? Y en silencio, les voy a pedir silencio. Faltan unos pocos para recibir los globos. No los inflan todavía, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, por favor, vamos a cerrar un momentito los ojos. Vamos a respirar bien profundo, primero inhalando y después ¿cómo se dice? Exhalando. A ver, inspiramos, inhalamos y exhalamos. Vamos a recordar a alguna persona que nos tiene particularmente incómodos porque nos ofendió. Hace unos pocos días o hace muchos años, vamos a recordar a esa persona. Y esa persona que nos ofendió, vamos a recordar y a traer a la memoria los sentimientos que tenemos en este momento, de pronto de rabia, de rencor, de recuerdo ingrato, triste. Eso, vamos a hacer un ejercicio de nuevo de inhalación. Sostienen y descargamos. Otra vez, inhalamos y exhalamos. Ahorita abran los ojos, por favor. Y van a escribir con el lapicero o con el dedo el nombre de esa persona encima de ese globo. Este globo va a ser solo para ustedes, esto no lo va a tener nadie más. Escriban el nombre de esa persona, ¿sí? O esa institución, puede ser una institución también, de la persona que los haya ofendido en la vida, o hace años, o hace también recientemente. Y en ese globo, por favor, escriban así abreviado sentimientos que tienen en este momento todavía. No sé, rabia, rencor, ganas de matar y comer del muerto, ¿sí? Puede ser con el dedo o puede ser con la mano. Hagan el ejercicio que es bastante útil, ¿sí? Es un ejercicio de catarsis y muy, muy importante. Sobre todo, muy importante que escriban los sentimientos que tienen ahora. Tristeza también puede ser, ¿sí? Miedo de esa persona. Lo pueden escribir, como les decía, con el dedo. Hagan el esfuerzo que este pequeño esfuerzo, este pequeño ejercicio de catarsis es muy útil. Yo veo que nos están escuchando también de otras sedes. Yo quiero mandar el saludo a cuáles son esas sedes. Termocentro, Sogamoso, Amoyá, Miel y San Carlos. Aguas Calderas. Perfecto. Entonces desde acá les mandamos un saludo cariñoso. Muy bien, ya pueden dejar el globito ahí guardado, tranquilo, no lo vamos a usar para nada más hasta por este momento. Entonces, yo les contaba a ustedes que el significado más profundo de la existencia es que nosotros nacimos ¿para qué? Para ser un don, para ser por lo mismo felices. Y el requisito del 2 es ¿cuál? Es 1. El requisito de 2 es 1. Y finalmente nacimos también para vivir, convivir, para construir paz entre nosotros, nuestras familias, ¿sí? En este momento histórico, para aportarle nosotros a la paz de Colombia.
Yo, entonces, hoy, como se dan cuenta, empecé con un ejercicio inicial que no lo hemos terminado, lo vamos a terminar al final de hoy. Yo les quiero hablar un poquito brevemente sobre la violencia en Colombia, pero quiero meterme más a lo que es el tema que nos interesa hoy, que es el tema del perdón y de la reconciliación. Yo quiero hablarles a ustedes de cómo superar 3 R's y cómo fortalecer 3 C's en el trabajo, en la escuela, en la familia, etc. Y finalmente vamos a terminar con los globos, vamos a hacer la fiesta del perdón. ¿Sí? Va a haber ponqué y va a haber de todo. Entonces, el ejercicio personal era recordar a una persona que nos ofendió y los sentimientos que teníamos hasta ahora. Consérvenlos con cariño en el globo que ustedes tienen ahí ahora. Yo quería comentarles a ustedes que Colombia, hoy en día, en el espectro, digamos, del mundo, Colombia es mirada con unos ojos de admiración. Yo hace poquito, estaba en Europa y me llamaba la atención cómo nos están mirando, diciendo, estamos esperando que cuaje, que se cristalice, que se solidifique poco a poco la paz en Colombia. Y en los ambientes académicos les quiero contar, el proceso de paz que hubo en Colombia es uno de los procesos hoy en día que más se comienza a estudiar en los estudios de solución de conflictos. Y en los estudios todos de métodos alternativos, y en fin, en todos los estudios de paz que hay. Colombia es un caso hasta ahora exitoso, aunque aún no hemos coronado. Los procesos de paz se toman de 3 a 5 años antes de comenzar a consolidarse. Nos estamos preguntando, ¿será que ya empezó la era del odio? Es lo que se anuncia en algunos espacios, en algunos escenarios académicos, lo que se ve en Estados Unidos, lo que se ve en Venezuela, en Filipinas, en Brasil. Y todavía en Colombia, ¿será que estamos en la época del odio? Y en fin, Colombia entonces está definiendo como un país en dolores de parto. Y es un parto muy doloroso porque nos está costando mucho la paz. Estas próximas elecciones nos van a decir qué tanto seremos nosotros de sacar un bebecito bien bonito o un bebecito que ya nace con la nariz arrugada y de pronto con la frente fruncida porque no le cree mucho a esto, o si nace un niño ojiazul bien bonito, ya pues creyendo en la paz. Yo quiero contarle a ustedes 2 buenas noticias. En el mundo y especialmente en la academia, y quiero recomendarles 2 universidades, ¿sí? La Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, y la Universidad de Stanford, 2 universidades muy buenas, junto con la Universidad de Harvard. Imagínense ustedes que abrieron institutos para, primero, la compasión. Uno pensaría que eso no es de una universidad seria. Y 3 universidades que yo conozco en este momento, aunque sé de otras también en Estados Unidos, sobre todo Wisconsin y Washington, están todas trabajando en este tema. La justicia restaurativa y el tema de la compasión. Justicia, el concepto principal es justicia no es eliminar, no es castigar. Justicia de ahorita en adelante es cómo recuperar a los ofensores. Yo me estoy especializando en Bogotá. En Bogotá me reconocen un poquito porque yo me estoy especializando en cuernología o en cachología. Yo creo que en Antioquia usamos más las palabras poner los cachos, ¿sí? Y yo les quiero decir a ustedes, yo tengo unas 15 parejas en este momento que estoy acompañando que se pusieron los cuernos o los cachos, ¿sí? Y entre otras cosas les quiero comentar, son parejitas casadas muy jóvenes que se pusieron los cachos. Pero de esas parejas que tengo, les cuento que todas estamos en un proceso de creer que sí es posible rehacer una relación, no obstante los cachos filudos que me han podido poner. Y quiero comentarles que yo ya tengo unas 8 o 10 parejas en estos 8 o 10 años que llevo trabajando que han demostrado constancia y sobre todo han demostrado la posibilidad de que se puede reconstruir el amor. Y sobre todo, reconstruir, y eso es reconciliación, reconstruir la confianza entre él y ella.
¿Ustedes quién cree que ponen mal los cachos, los hombres o las mujeres? Por igual. Quiero contarles a ustedes que yo llevo una encuesta en los últimos también 10 años, incluyendo esas parejas. Las parejas más prósperas, las parejas que viven más serenas y tranquilas, sobre todo con sus hijos, no sin negar dificultades, son las parejas que tienen una característica principal y es que se saben perdonar. Entonces, sobre este tema de cuernos, ofensas, engaños, incumplimientos, lo más difícil que tienen estas personas ante ofensas así graves, y yo estoy tratando en esta reflexión que quiero hacer en estos 40 minutos que me quedan, es hacer algo que sea útil y práctico para ustedes y para su trabajo. Lo más difícil de las personas que se ponen los cachos es esto. ¿Cómo salir de la rabia, sí, y de la memoria que deja de la ofensa y pasar a la bondad y a la compasión? Eso es lo más difícil. Yo les quiero advertir, es posible para el que quiere. Y es simplemente salir del cerebro cavernario, arcaico, dinosaurico y reptílico que nos deja la rabia. Cuando una persona se instala en la rabia, se instala en el cerebro más cavernario que tenemos. Y ese cerebro, desafortunadamente en los seres humanos, aún no alcanza el 15% de desarrollo. Las personas más evolucionadas no tienen más del 15% de su cerebro como de cerebro nuevo. El 85% de nuestro cerebro es cerebro arcaico, reptílico, dinosaurico, ¿sí? Y la característica de ese cerebro es que no sabemos manejar las emociones. Y sobre todo las dos emociones más primarias, que son la rabia y el miedo. Y rabia y miedo, entre otras cosas, son hermanitos. Segundo, lo más difícil entonces es cómo superar la rabia, pasar a la compasión. Y segundo es cómo recuperar la confianza. Lo más difícil es lo primero, aunque no me crean ustedes, es cómo salirse de la rabia, cómo salirse de ese cerebro en que uno se queda como que clavado por una ofensa, sobre todo cuando ponen cachos o para decir las cosas más sencillas también, como pueden ser incumplimientos, ofensas, etc. Mi madre, hace algunos años, mi padre cumplieron los 50 años de matrimonio y yo les pregunté sobre todo a mi madre, mi padre no era un perita en dulce, ¿sí? Mi madre me dijo, hijo, la historia de un matrimonio duradero y feliz es la historia de muchos perdones. Una de las cosas que a mí me deja impresionado hoy en día tratando con parejas es que las parejas se están divorciando cada vez más jóvenes, más recientemente casados. Y ya hay parejas a los 2 meses que ya se divorcian. Yo creo que algunos de ustedes hasta conocen, ¿sí? Parejas que se divorcian demasiado jóvenes. ¿Qué nos está pasando? Hay temas mucho más complejos y más difíciles. Por ejemplo, perdonarse a sí mismo. Y yo les cuento a ustedes en este esfuerzo que hacemos nosotros en la Fundación para la Reconciliación, que nos especializamos en tecnologías avanzadas de perdón. Uno de los perdones más difíciles es a sí mismo, sobre todo el caso, por ejemplo, del aborto. ¿Sí? Una mujer o una pareja que aborta, les queda muy difícil perdonarse. Les queda ese cargo de conciencia y alguna mujer me decía, me persigue el hijo que maté. El tema de la molestia sexual o del abuso sexual en la niñez o en la juventud es otro tema muy difícil de perdonar. El tema de la violación de una hija, por ejemplo, una hija le queda muy difícil perdonar a su papá que la violó, o un hijo también, ¿sí? Y otra cosa muy difícil de perdonar es la muerte de un hijo para una mamá o para un papá, aunque fuese por causas naturales, es muy... Ojalá yo tuviera tiempo acá. Yo estoy acompañando a unos 200 papás y mamás de una guardería famosa que hace unos 6 años, una guardería con 99 bebés, se incendió, se quemaron 49 niños y los demás quedaron heridos con quemaduras de primero, segundo, tercer grado y con un sufrimiento tan terrible los que quedaron sobrevivientes con 10, 15 cirugías hoy en día.
Y es decir, ¿qué hemos hecho nosotros con esos papás y esas mamás y los hermanitos y los abuelos y todos que quedan implicados en eso? Uno de los ejercicios más difíciles que yo he encontrado es, de verdad, cómo perdonar la muerte de un hijo y sobre todo de pronto un hijo muerto por descuido o por superficialidad, digamos, como fue el caso en Hermosillo, en México. Hay otros casos graves, yo les acabé de contar el caso de Matilde, ¿sí? Hay casos, por ejemplo, ¿qué hubiera hecho usted si por allá en una veredita de uno de estos municipios, una noche llega un joven desesperadamente tocando a la puerta y usted, pues, la señora le abre y el muchacho dice, ay, por favor, déjeme esconder que me está persiguiendo la policía. Y sí, y le dan hospedaje. Por la mañana se levantan y la señora y la hija, la única hija que tenía, se dan cuenta de que ese al que le dieron hospedaje o refugio en esa noche fue el que mató al hermanito o al hijo, pues, de la mamá, ¿sí? ¿Qué hubieran hecho ustedes? O cuando tú en la empresa estás, llegan unas hojas de vida y te das cuenta de que 3 o 4 hojas de vida son de unas personas que te habían secuestrado. Y los secuestradores pidieron trabajo. Y el secuestrado de ellos era el dueño de ahí. ¿Qué harían ustedes si en un club famoso de gente muy de Bogotá se niegan a recibir el perdón que les ofrecen las FARC? Es el Club del Nogal, con el que también estamos trabajando nosotros con víctimas. Las FARC les han mandado a decir varias veces, queremos entrar al club, si nos permiten, donde nuestra gente puso una bomba, mató mucha gente, queremos reconocer nuestro dolor con el de ustedes, queremos pedirles perdón. Y la gran mayoría de la gente no quiere y han dicho que esos doble, triple, mega, catre, etcétera, no entran acá. Yo quisiera ayudarles a ustedes a enfocarse en el problema de la violencia en Colombia, porque una cosa son nuestros problemas personales, pero miren, la violencia en Colombia, la gran mayoría de los homicidios, 75% de los homicidios en Colombia suceden, ¿cuál es el motivador principal? Las venganzas, el ajuste de cuentas. No, en Colombia en los últimos 30 años, según datos de Fiscalía Real, aquí yo estoy transmitiendo los casos de la ciudad de Bogotá, pero esto se repite para todo Colombia. El gran motivador de la violencia es el ajuste de cuentas. Los colombianos no sabemos perdonar. Y miren las áreas de edad en las que más estaban involucrados los que mueren. Los que mueren sobre todo entre los 15 y los 30, 40 años, es cuando más mueren personas en Colombia. O sea, las personas más productivas de Colombia se nos mueren en la violencia. Y no es en la guerrilla ni en el narcotráfico, es sobre todo en la violencia callejera y sobre todo la violencia intrafamiliar. Una de las cosas que llama la atención en este tema es que los que producen la violencia no son las mujeres. ¿Se dan cuenta lo poquito que tienen de violencia las mujeres? Sino que somos estos machos cabrones nosotros, que no hemos sido capaces más que de generar guerras, armas en toda la humanidad. Yo quiero hablarles, y me agrada mucho porque todos ustedes son profesionales, yo quiero hablarles de 2 temas que son muy sutiles en Colombia y que en modo especial lo vivimos los antioqueños. Es la economía política del odio. Economía, sí, porque es cómo vender odio para ganar votos. Y no estoy pensando solamente en el que están pensando ustedes. Sí, yo estoy pensando en todos los políticos. Todos los políticos en la historia han sabido utilizar la economía política del odio, vender odio para ganar votos. Y entonces vamos a poner más policía y vamos a agrandar cárceles y vamos a poner cámaras, ¿cómo se dice? Videos en cada escuadra y vamos a ponerle pues un policía a cada país. O
lo que nosotros llamamos, lo que se tradujo, que es la subcultura del odio. Como les mostraba en las estadísticas anteriores, el gran porcentaje de los homicidios en Colombia sucede ¿por qué? Por ajuste de cuentas. Yo quisiera que comparáramos a la paz en Colombia como un árbol. El árbol tiene 3 partes. Tiene las ramas, el tallo y las raíces. Miren, el tronco de la paz, este es el árbol de la paz. El tronco de la paz tiene que saber responder mucho a las necesidades objetivas de los colombianos. La casa, el trabajo, la educación, la salud, la tierra, y sigan diciendo lo que ustedes quieran acá. Pero el árbol de la paz también tiene unas necesidades ecológicas, que son las ramas. ¿Cómo Colombia puede garantizar verdad, justicia, reparación, pactos de no repetición? Pero aquí podemos agregar todo, garantizar derechos humanos, democracia, civilidad. Estas son necesidades ecológicas para que el árbol pueda producir, para que el árbol sea bonito. Pero miren, todos los que analizan los temas de violencia, yo les quiero recomendar un libro que acabamos de sacar con Editorial Planeta, 12 escritores, les recomiendo mucho el primer capítulo que es el mío, sobre este tema, y es que el libro se llama Venganza o Perdón, eso en interrogación, y 12 profesores escribimos sobre ese tema. Y una de las causas más olvidadas de la violencia es precisamente de las raíces. Y miren, las raíces de la violencia son todas estas necesidades subjetivas. ¿Cómo responderle a la rabia, al rencor, a la venganza que tenemos los colombianos? Ese problemita está en rojo acá, y este es el problema que más afecta. Usted puede tenerlo de arriba, pero si no tiene lo de abajo, si tú no respondes a las necesidades subjetivas, o sea, déjeme concluir, la paz de Colombia pasa por resolver este problemita aquí abajo. ¿Lo alcanzan a ver el punto rojo? Sí. Eso. Ahí es donde se garantiza la paz sostenible de los países. Yo tuve la fortuna de vivir, como les decía, en el Caguán, y fui muy cercano a este señor de la toallita. ¿Cómo se llama? Eso. ¿Por qué? Porque él y yo somos también de Génova, Quindío, ¿sí? Él es de Génova, Quindío. Cuando él supo que yo era de Génova, Quindío, él hicimos muy buena amistad, e hicimos todavía más amistad, si uno puede tener amistad con tiro fijo, es que cumplíamos años el mismo día. Entonces yo 7, 8 años estuve celebrando el cumpleaños con don Manuel, allá se le llama don Manuel. Y creo que estas fotos son inéditas porque nadie las podía tomar así tan de frentolín como las tomaba yo, ¿sí? Aquí estábamos con todos los jefes, la única mujer era esta Mariana, ¿sí? Todos los demás, aquí conocen algunos. ¿Este lo conocen o no? Este es Mono Jojoy, sí. Este se llama Iván Márquez, este es un paisa. Iván Márquez, bueno, y ahí hay varias otras personas. Ahí está el negro Acacio, ahí están personas que ustedes conocen. Y imagínense, involucraron a niñas como esta de 13 años y muchos otros niños a los que se le vendió esa cultura de la venganza o esa cultura de la rabia. ¿Ustedes qué culpa creen que tiene esta niña cuando desde pequeñita la agarran y la meten en un movimiento y le lavan la cabeza? Para ella se volvió normal. Y la culpa, si la hay, es de toda una sociedad como la nuestra, que no supo responder a eso. Pero yo no quisiera quedarme ahí. Yo estuve participando en la recolección de los grupos guerrilleros en el Caguán, sobre todo, ahora que se hizo el convenio de la firma de la paz, y a mí me tocó fotos como esta, ¿sí? Ay, perdón que se me... Miren estos buses, nosotros viajando del Caquetá hacia los puntos donde nos íbamos, todos cargados de guerrilleros, ¿sí? Y lo que les quiero decir, podrían haber muchas fotos, pero lo que les quiero decir es que algo bonito está pasando en Colombia, y mi invitación es a que, como lo ha hecho Isagen, abrirse a la diferencia, a la tolerancia,
y comenzar a facilitar que haya encuentro. Estas personas que ustedes ven aquí se gastaron 4 años y medio negociando. Yo participé en las negociaciones anteriores. Hubo un paisa maravilloso con el que yo me hice amigo, me dolió mucho su muerte, Nicanor Restrepo, fue uno de los consejeros con el que yo conviví casi 3 años y medio, ¿sí? Y entonces hay un concepto fundamental que tiene que comenzar a entrar en nosotros, la justicia restaurativa. Yo he dicho aquí ya que justicia no es, ¿qué? No es eliminar, no es castigar. Justicia es recuperar a las personas como lo hacen todavía hoy en día esas tribus milenarias por allá en el Rift Valley, entre Etiopía, Sudán, Kenia, etc. Y esto hay que aplicarlo en la empresa. ¿Cómo se aplica justicia restaurativa con un compañero, una compañera que me hace algo feo a mí? Ya lo excluyo de mi vida, lo saco, lo dejo en la cárcel de su vida. O en la familia, al hijo o al vecino. ¿Cómo soy yo capaz de aplicar justicia restaurativa? Las cárceles son un fracaso. Y yo les quiero decir a ustedes una cosa. Es mi conclusión como persona que vengo estudiando estos temas de violencia no solo en Colombia, sino en muchos países. Miren, la solución a los temas de criminalidad es negociar con los criminales. Negociar con los criminales. Entre otras cosas, aquí mismo en Medellín han dado resultados algunas negociaciones que se han hecho. Pero esto tiene un gran problema y es lo primero es, hay que garantizar favorabilidad penal. Favorabilidad penal es decirle a las personas, como ya se ha hecho en Colombia 4 veces, leyes de favorabilidad penal, y es decir, que no van a haber penas más de 8 ni menos de 5 años. Y eso ha permitido que Colombia hoy en día tenga 70,000 excombatientes que están reintegrados a la vida civil. Haber matado o haber metido a la cárcel 70,000 hubiera sido imposible a estas alturas y sobre todo con la capacidad que ellos tenían de penetración en la selva o de escondite. Lo segundo que hay que garantizar a los criminales, además de favorabilidad, es el tema de la empleabilidad. Hay que ofrecerles la empleabilidad. Y tercero, hay que educarlos para la paz. Yo solo quiero dejarlo eso como una propuesta que me parece importante. Quiero decirles que la familia, o sea, los niños y las niñas, son los primeros escenarios cruciales para la paz que vamos a construir, y sobre todo la familia y la escuela. Y ahora sí me voy a meter entonces al tema les quería decir algo sobre la educación en la escuela. La educación del futuro no es aprender tener conocimientos. Los conocimientos cada vez más están en estos aparaticos. La educación del futuro, y sobre todo lo que es la educación primaria y secundaria, hasta los 14 años, va a ser educación para la convivencia. Cómo enseñar geografía con vocabulario de convivencia. Cómo enseñar historia, matemática con vocabulario de convivencia. Y ese es el gran esfuerzo que se está haciendo en las pedagogías de hoy en día. Bueno. Entonces, ya metámonos un poquito más personalmente. Ese era un capítulo, digamos, de político de la realidad colombiana. Yo solo quisiera invitarlos a ustedes a que se queden con 2 expresiones. 2 problemas que tenemos en Colombia para la paz es la economía política del odio. ¿Cómo la superamos? Y eso, que desde las élites, eso nos generó la cultura de la venganza. Ustedes ya vieron las estadísticas. Ahorita yo me quiero meter más en la vida nuestra personal. Decíamos que la expresión más profunda del ser don es el perdón. La capacidad de donarse se expresa sobre todo en la capacidad de perdonar. El perdón. O sea, nacimos significa en latín un adverbio de movimiento, es caminar hacia ser don. Déjenme darles unas nociones básicas de perdón y de reconciliación. Voy a hablar del perdón. Miren, cuando a uno lo ofenden, ¿qué es lo que primero le da a uno? Le da rabia, le da coraje, dicen en México, le da lo que sea, cuando a uno lo ofenden. ¿Y saben qué es lo grave de todo eso? Que si uno no es capaz de curvar la rabia,
inmediatamente eso se convierte en resentimiento. O rencor, o sea, volver a sentir lo que uno sintió antes. Si uno no es capaz de manejar el resentimiento o el rencor, por eso de que nos quedamos instalados en el cerebro que dijimos, arcaico, cavernario, reptílico y dinosaurico, ¿sí? Que es en el cerebro en que estamos nosotros instalados casi la mayoría de las horas del día. Si eso, el resentimiento, ese rencor no es capaz de dominarse, inmediatamente eso se convierte en una urgencia de retaliación. O sea, tal cosa me hicieron, tal cosa yo la devuelvo. O sea, ojo por ojo, eso se llama la retaliación, la ley del talión o de la venganza. Si no se curva ese deseo de venganza, las personas escalan la violencia y son capaces de matar. Ese trayectico que ustedes ven ahí es un trayectico que puede suceder en menos de 5 segundos. Pasar de la rabia a matar a otra persona. ¿Sí? Ya ustedes escribieron en el globo lo de la persona. Quiero comentarles lo siguiente. Esa ofensa nos rompe, esas entre otras cosas, lo que acabamos de ver son 3 R. ¿Se la recuerdan cuál es? La primera, ¿cuál es? Rabia, resentimiento, retaliación. Rencor o resentimiento, rabia, rencor y retaliación o venganza, ¿sí? Entonces ya tenemos 3 R's. Esas 3 R's son muy peligrosas incluso para la salud de uno. Esas 3 R's pueden generar cánceres, como tal vez alcance a decírselos más adelante. Entonces, esas 3 R's te generan quiebres o rupturas en 3 S's muy importantes de tu vida. La primera S es seguridad. La persona ofendida tiene problemas de seguridad. La persona ofendida tiene problemas de significado de vida. ¿Qué pasó? Y la persona ofendida tiene problemas de socialización. Esas 3 S's son fundamentales para una persona vivir bien y para una persona poder relacionarse en su trabajo y con los demás. Entonces, tenemos 3 R's y tenemos 3 S's. ¿Queda claro o no? Si nosotros podemos resumir así en cortico, el proceso del perdón y reconciliación es cómo nosotros vivimos full nuestro significado de vida, nuestra seguridad y nuestra capacidad de socializar. Ese es el proceso de perdón y de reconciliación. Yo les quiero contar, yo llevo unos casi 20 años trabajando en estos temas y yo les quiero contar, las personas que cultivan rabias y rencores se enferman. De cualquier cosa se tienen que enfermar. Pueden ser pequeñas úlceras, pueden ser, o lo más trágico y los órganos más sensibles. Hoy hay estudios maravillosos de medicina sobre este tema. Hay 2 cánceres que parecen que tienen raíces profundas en esto de rabias y de las 3 R's, que son los cánceres de la mujer, el cáncer de mama, y para los hombres cáncer de próstata. Muchos casos, sin decir todos, claro, muchos casos tienen raíces en desórdenes de precisamente rabias y rencores. ¿Qué no es perdón? ¿Qué no es perdón? Miren, perdón no es olvidar, nadie olvida. Perdón no es abrazarse con el ofensor. Perdón no es negar la justicia. Perdón no es negar el dolor que yo tengo. ¿Sí? ¿Qué puede ser entonces perdón? Miren, perdón es pasar del cerebro cavernario, pasarse al cerebro nuevo, al cerebro renovado. O sea, pasar de la rabia a la compasión. Es como instalarse en un cerebro que es perjudicial, como instalarse en el cerebro más saludable que hay. Si ustedes quieren vivir sanos, si ustedes quieren vivir fuertes, saludables, lúcidos, luminosos, a nosotros los seres humanos nos toca instalarnos en el cerebro de la compasión. Y miren, la compasión es un ejercicio mental, espiritual, llámelo como quiera, que genera a una persona, le genera
cantidad de endorfinas y todas esas vitaminas, digamos, que lo mantienen a uno con energía, que lo mantienen a uno con salud, que lo mantienen a uno pleno. Nada como la compasión le mantiene la salud a una persona. Y yo se los quisiera decir a ustedes con todo el énfasis que pudiera para decirles, ¿quieren ser saludables y quieren vivir bueno? Practiquen la compasión, practiquen la bondad, practiquen la misericordia con los demás, con ese esposo mamón que ustedes tienen o esa esposa, ¿sí? Con ese hijo quinceañero que es difícil, o esa hija, ¿sí? O con ese vecino, ¿sí? Cómo practicar la compasión y sobre todo, cómo practicar la justicia restaurativa. Miren, el perdón es un ejercicio con uno mismo, en cambio la reconciliación es un ejercicio con el otro. Y es cómo le gano yo la confianza al otro, al que me ofendió. Y sobre todo si me pusieron los cuernos. Reconciliación igual a confianza. Entonces, en el perdón, el giro narrativo que ocurre es pasar de las ganas de retaliación a la compasión. Y en la reconciliación, el giro narrativo es pasar de la desconfianza a la confianza. Algunos de ustedes ya conocen todo el ejercicio de perdón y reconciliación. Es un curso de 50, 60 horas. En algunos lugares con víctimas nos toma hasta 100 horas. Pero lo que les quiero decir es que hay por lo menos 3 pasos esenciales. El primero es reconocer y contar el dolor que uno tiene por lo que le pasó. El segundo, tomar la decisión de perdonar. Y el tercero es comprender al ofensor. Comprender al ofensor pareciera ilógico, absurdo, incoherente. Y sin embargo, por lo que nos decía John Jairo, a nosotros nos toca comprender al otro. En las tribus más antiguas existe el concepto de Ubuntu, es decir, que en ti estoy yo. Exactamente. A él. En ti estoy yo. Quiere decir que si yo a ti te ofendo, me estoy ofendiendo a mí mismo. Es un concepto maravilloso de la filosofía africana. Entonces hay que tomar la decisión y comprender al ofensor. Yo les quiero comentar una cosa y es que en el proceso del perdón, una de las cosas más difíciles que yo encuentro es esto, tomar la decisión. A las personas, cuando uno les enseña a perdonar, les cuesta muchísimo tomar la decisión de perdonar. ¿Cuánto tiempo me queda? 10. Me quedan 10 minutos y entonces voy a ir terminando. Hay algunos tipos de perdón que yo quisiera que ustedes tuvieran en cuenta. El perdón a mí mismo, el perdón a Dios. Las mamás y papás de los 99 niños, bebecitos que quedaron quemados, no son capaces algunos de perdonarle a Dios. Que ¿cómo es que Dios perdona? Que un niño quede perforado de gotas de fuego que caían de un techo de acrílico, que con el fuego se iba derritiendo y esas gotas de fuego le iban cayendo a los niños en la carita y les penetraba el huesito y todo. Y hay fotos todavía de niños traspasados por gotas de fuego como si fuera de balas. ¿Cómo perdonar al papá o a la mamá o a los hermanos? ¿Cómo perdonar los amores fallidos? ¿Cómo perdonar a los hijos, al cónyuge, a los suegros? ¿Cómo perdonar a subordinados? ¿Cómo perdonar a la sociedad en que vivimos? ¿Cómo perdonarle a la muerte? ¿Sí? ¿Cómo perdonar a los difuntos? En fin, hay una serie de perdones en los que vivimos trabajando nosotros. El perdón a mí mismo, sí, ese es difícil y yo pues lo he resaltado y no quiero ir más allá de eso. Yo quiero sobre todo invitarlos a ustedes a que por favor en el perdón a sí mismos superen el sentido de culpa, dejen de martirizarse. Algunos viven con unos conceptos religiosos demasiado anticuados y creer que es que Dios me castiga. A mí no, Dios no castiga, Dios practica la misericordia. Si uno debe definir a Dios en cualquier religión, es que Dios es lleno de misericordia, en cualquier religión hinduista, budista. Yo de hecho pues tuve la fortuna de trabajar con musulmanes, trabajé con budistas. Hoy en día me gusta llamarlo, yo soy un sacerdote católico budista musulmán. Sí, porque me parece que de todos puede aprender uno mucho. Y ya que me entré en este tema, yo quiero decirles una cosa a ustedes, y se los digo pasito para que no se riegue la mala noticia.
Este concepto de infierno es un concepto muy perverso para nosotros. Yo quiero decirles a ustedes, y lo tengo que decir así para no ponerme en problemas con mis superiores. El infierno sí existe, pero no hay nadie. Entonces, el tema del aborto es otro tema, un tema bastante difícil, ¿sí? El perdonar a Dios por una enfermedad o por un problema, un fracaso, un desempleo. Hay 4 errores que yo quisiera invitarlos a ustedes y estoy terminando para que terminemos el ejercicio. El primer error es que yo no puedo depender mi perdón de las disculpas del ofensor. Acuérdense, el perdón es un regalo para uno mismo. El perdón es un ejercicio de limpieza. Es un ejercicio de asepsia, ¿sí? De desinfección personal. O si ustedes lo quieren, el perdón es un spa para uno. Y eso no puede depender del tonto ese que a mí me hizo una ofensa. Darme un spa cada rato con el ejercicio del perdón, yo no lo puedo hacer depender de la persona que me ofendió. Es muy importante que ustedes entiendan, el perdón no depende de las disculpas o de las excusas del ofensor. Segundo, el perdón no es un asunto privado. El perdón se convierte en un asunto público. Miren que cuando se genera una pelea entre esposo y esposa, inmediatamente los que generan otra vez el odio son los papás del uno y los papás del otro, y los abuelos del uno y los abuelos del otro, y los hijos y los primos, y cuando menos pensamos, 2 familias se encuentran desunidas y peleadas porque él y ella pelearon. El perdón es, el rencor es altamente infeccioso y tiene problemas graves en la familia y en la empresa. En la empresa, nosotros estamos comenzando a trabajar con las empresas este tema. Les quiero comentar, estamos trabajando mucho ahora con Nestlé y con Coca-Cola FEMSA, ¿sí? Y estamos comenzando a notar impactos muy interesantes. Una persona, como yo tengo el computador al lado del otro, el otro como me tiene una rabiecita ahí, no sé, me daña un programa o me apaga algo que yo estaba haciendo, eso. ¿Cómo superar estos problemas dentro de la empresa también? Y cómo el tema del perdón se convierte en un tema también de calidad de servicio en la empresa. Otro error es pensar que cuando tú le pides a la víctima que perdone, le estás poniendo a hacer un esfuerzo adicional al sufrimiento que ya tiene. Yo les quiero contar a ustedes que cada vez que yo le pregunto a una persona cómo se siente después de haber perdonado y dicen, ay, es como si me hubiera quitado un piano de encima. Me siento libre, ya no tengo ese peso tan terrible. O sea que el perdón no es un peso, el perdón es un ejercicio de liberación. Y les quiero decir a ustedes, lo que yo he concluido en estos 18 o 20 años de trabajar con el tema del perdón es, una víctima que no perdona se queda eternamente víctima. Y por eso que la primera reparación es la autorreparación, es decir, el ejercicio que yo puedo hacer de perdón. El perdón libera, oxigena, sana. Cuarto, muchas veces las gentes creen que eso lo pueden solitos. Perdonar es muy difícil, perdonar es heroico. Y entonces uno necesita apoyos, uno necesita a alguien que le ayude, igual que uno no es capaz de sacarse una muela rota uno solo. Dos saltos evolutivos entonces que se dan, que es pasar del cerebro cavernario al cerebro nuevo, renovado, que es pasar de la venganza a la compasión y de la desconfianza a la confianza. Ese es un salto evolucionario yo diría, los que son capaces de perdonar evolucionan por lo menos 1000 años. Viven con un cerebro nuevo. Yo entonces he acuñado la frase, el que perdona evoluciona. El que no es capaz de perdonar, ¿sí? No evoluciona. ¿Se quedó dónde? En la caverna.
Hay que aprender a usar el lenguaje afectivo. Yo, como ya se me está haciendo, quisiera terminar con el ejercicio de los globos, yo les quiero invitar. El ejercicio del perdón y el ejercicio de la reconciliación es todo un ejercicio de comunicación asertiva. No tengo tiempo de explicárselos, pero si yo debiera recordarles a ustedes algo, solo los invitaría a la ley de la vibración. Cada vez que usted es positivo, con sus expresiones, con su lenguaje, con su cara, cada vez que usted es positivo, usted está generando vibraciones positivas. Nosotros somos seres de energía. Y entonces, cada vez que yo digo, es que usted es un bruto. ¿Sí? O si yo lo estoy solo pensando, cada vez que me encuentro con él, yo estoy haciéndole entender a él eso. ¿Cómo generar lenguajes corporales? ¿Cómo generar lenguajes verbales que hablen de compasión, de asertividad, que hablen de bondad? Y en fin, les quería hablar algo de algunos tips que hay para eso, pero yo creo que esta presentación después se la van a pasar a ustedes. Entonces, les quería hablar un poco de lo que pasa con las neuronas nuestras. Las personas que practican la compasión son personas con unos paisajes maravillosos en las neuroimágenes que se hacen de sus cerebros. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con esto y es impresionante. Las personas que mantienen rabias y rencores, sus neuronas viven como en un incendio. Y eso les vive afectando pues todo el cuerpo, porque las órdenes nacen de nuestras neuronas. El perdón es una virtud política, eso pues lo sabemos, lo estamos entendiendo. A mí me parece maravilloso que Isagen ha entendido todo este tema del perdón como un ejercicio de construcción de ciudadanía. Me parece que es una percepción muy sabia lo que han hecho. El perdón es importante para reconstruir a Colombia. Bien, en Colombia puede ser que nosotros garanticemos verdad, justicia, reparación, justicia, digamos, y garantías de no repetición a todas las víctimas de Colombia. Pero si nosotros los colombianos no nos perdonamos, no tenemos paz sostenible. A mí me parece bonita la foto que se tomaron hace poco los paras junto con los jefes de las FARC. Eso es muy bonito. Y les cuento a ustedes, están sucediendo muchos actos de reconciliación hoy en Colombia. ¿Qué hicieron qué hizo esa señora que llegaron de noche a tocarle la puerta de afán? Ese muchacho que descubrió la señora el otro día y la hija de que era el que había matado a su hijo. Hoy en día esa señora lo adoptó como su hijo. El hijo que perdió lo adoptó con el criminal que lo mató. El caso del alcalde de Cali, que es Hermitage, él fue el que le dio empleo a los que lo habían secuestrado. Y después les puso abogado para que no los dejara meter en problemas. ¿Y el otro caso cuál era? México. Al caso de México, sí, de las mujeres, de las mamás. Miren, las mamás que han perdonado, apenas tenemos unas 50 parejas, les decían que eran como 90, y están comenzando a demostrar cómo les ha cambiado su vida, porque han podido perdonar a Dios, a ellas mismas. Imagínense, teníamos una tragedia en México, en esas parejas. El papá de una de las niñas que estaban allá, él alcanzó a llegar a tiempo al momento del incendio, y cuando él estaba entrando ya en el humo y todo, vio una niña que le decía, sáqueme, una niñita chiquitica. Y él inmediatamente cogió a la niña, salió corriendo, fue y la puso a salvo y después se metió corriendo. Y cuando llegó, su hijita ya estaba muerta. Fue y le contó a la esposa. ¿Qué crees que le dijo la esposa? ¡Bruto! Con el dolor, ¿sí? Uno se preguntaría, yo estoy seguro que si yo les pregunto a ustedes qué hubieran hecho. Hubieran hecho posiblemente lo mismo, ¿no es cierto? Por lo que nos hablaba John Jairo del tema de la humanidad que hay en el otro, si nosotros hubiéramos hecho lo mismo, ¿sí? Y entonces, algunas personas han logrado superar el dolor y han logrado perdonar. Conclusión, quien perdona evoluciona. El perdón no cambia tu pasado, pero sí cambia tu futuro.
Sin perdón la víctima se queda eternamente víctima y en fin, nosotros estamos anticipando el futuro. Yo quiero terminar diciéndoles, miren, la humanidad está reventando a una nueva civilización y es la civilización de lo femenino. La compasión, la bondad, el perdón son características fundamentales de lo femenino de nosotros los seres humanos, no solo de las mujeres. Las mujeres encarnan la feminidad y mucho más que nosotros los hombres, pero los hombres también tenemos nuestro lado femenino. También los hombres podemos ser compasivos y bondadosos. Y entonces, lo que yo quiero comentarles a ustedes es que, sin duda, ya lo dicen todos, están haciendo una humanidad de lo femenino, en el que posiblemente 40.000 años de guerras y violencia van a ser traducidos por posiblemente una época de mucha paz. Yo quisiera invitarlos entonces a que por favor cojamos los globos. Yo les voy a pedir mucha disciplina, mucho silencio. Vamos a hacer este ejercicio con mucha reverencia, con mucho respeto. Es un ejercicio en que vamos a tratar de hacerlo como si fuera con todo el cariño posible. Vamos a tomar el globo y vamos a inyectarle a ese globo mucho espíritu, mucho viento, mucho aire de compasión, de bondad. Ahí estaba marcado esa persona que nos ofendió, ahí estaban marcadas las rabias que todavía tenemos por fuera, pero ahorita vamos a echarle, hagan el ejercicio en silencio, por favor, traten de no hacer ruido con sus bombas después, con sus globos. Vamos a echarle aire de compasión, saquemos de lo más profundo compasión y bondad y échenle ahí con ganas, ¿sí? No la inflen demasiado, cuando la hayan inflado le hacen el nudito. Traten de meterle eso, traten de no hacer mucho ruido. Lo que acaban de ustedes de poner ahí es mucha bondad, mucha compasión, han sacado el aire más profundo de ustedes, de su corazón y el deseo que queremos hoy es que ustedes se vayan a la casa con la fiesta del perdón, la fiesta de la compasión que simbólicamente hemos inyectado en estos globos. Entonces nos vamos a poner un momentito de pie. Vamos a jugar solo nosotros mismos un ratito ahí con nuestro globito, lo vamos a elevar para arriba, solo nosotros mismos, ¿sí? No lo tiren muy lejos, solo entre ustedes, ¿sí? Eso. Ahorita traten de jugar con el compañero que tienen al lado, ¿sí? Se la intercambian, no la dejen caer, con mucha ternura, con mucha compasión. Eso, hagan el ejercicio de la compasión, de la bondad, eso. De pronto, si se pueden juntar 3, qué bueno que se junten 3. Eso. A ver, todos vamos a recoger nuestro globo en este momento. Vamos a acariciar, abrazar nuestro globo de la compasión, ¿sí? Vamos a acariciarlo, vamos a decirle a este globito que nosotros queremos de ahorita en adelante ser compasión, ser bondad. Y sobre todo le vamos a decir a este globito que no queremos ser más esas 3 R's, rabia, rencor y retaliación. Yo quisiera que ustedes en este momentico, solo por unos segundos, cuando yo diga ya es ya, le vamos a decir a este globito que nosotros nos queremos quitar de todos esos ruidos de nuestra vida que no nos dejan vivir con paz. Y entonces vamos a tratar de hacerle ruido a través de esas rabias y rencores, como que rastrillando un poco con nuestra mano el globo. Esas son las rabias. Ya, por favor, ¿sí? Y ahorita, entonces,
Miren, eso que ustedes están escuchando ahí, ese es el ruido tan perverso y pernicioso y perjudicial con el que vivimos nosotros en nuestras vidas cuando vivimos con rabia, rencores y deseos de venganza, así como lo han hecho sonar ustedes, como casi nos ensordecía en este salón ese ruido de las rabias y rencores que nosotros podemos llegar. Entonces, la última vez vamos a jugar un momentico nosotros mismos con la compasión, con la bondad que tenemos ahí. Vamos a decir que queremos practicar la bondad, la compasión, no hay necesidad de elevarla muy alto. Jueguen ahí con cariño con la compasión. Cuando yo les diga a ustedes 3, cuente hasta 3, vamos a hacer la fiesta de la compasión, la fiesta del perdón, y las vamos a estallar en signo de fiesta y después cada uno recoge los pedacitos, se los lleva para su casa porque somos una empresa ecológica. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Muchas gracias. Pueden sentarse. Vamos a abrir 3 o 4 preguntas. Hubiera ganado Nacional. Muchas gracias por la colaboración. Me impresiona la disciplina de ustedes. En otros lugares yo no logro que sean tan disciplinados. O sea que un aplauso para la gente de Isagen. Veo que también recogieron todo, hablan mucho de la ecología de Isagen, ¿sí? El cuidado del ambiente. Bueno, 2 o 3 preguntas bien difíciles. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta difícil? Con ese calificativo no voy a preguntar nada. Bueno, una pregunta bien buena entonces. Sí. Tú. El concepto de justicia que estás planteando podría interpretarse o verse Vamos a apagar esto. como resarcir en algún momento lo que perdió la persona a la cual debo reivindicar, o preguntándome algo así como ¿dónde estaba la sociedad cuando esa persona no tuvo la oportunidad, no tuvo mejor dicho, que lo llevó a cometer cierto acto? ¿Dónde estaba la sociedad? Y ese concepto de justicia es, venga de nuevo, haga parte de esta sociedad, dado que no tuvimos la suficiente responsabilidad en su momento como sociedad para estar presentes en ese momento que tomaste esa decisión o se tomó esa acción, para que en este momento sí podamos estar presentes y vuelva a ser parte de nosotros. Es como ese el significado. Estupendo, me hiciste un resumen maravilloso. Muchas gracias, de verdad es eso, ¿sí? Es como asumir la corresponsabilidad en el mal. También por lo que hablábamos acá, con lo que nos contaba John Jairo, en ti estoy yo, todos somos responsables. En la mano del gamín que va ahí y te roba algo, voy yo también, porque ese gamín yo no ayudé a darle estudio. No ayudé a que tuviera empleo de pronto, a que tuviera, ¿sí? Entonces, este sentido de corresponsabilidad, de que somos un único cuerpo, ¿sí? Es importantísimo, y en las tribus más milenarias ese concepto es demasiado fuerte, ¿sí? Demasiado fuerte. ¿Otra pregunta? Sí. Y en las centrales también pueden haber preguntas. En las centrales también pueden haber preguntas. Yo no sé cómo se hace para ampliar la voz. No, simplemente allá indican. De pronto si hay alguien que por allá de las centrales tiene la mano alzada, pues con mucho gusto. Bueno, llegará el momento. ¿Sí, tú? ¿Sí? El micrófono. Yo no sabía que quería decir esto. ¿Es posible sentir que uno realmente no tiene rencor ni odio hacia nadie, aunque la gente le diga, es imposible, porque es que lo que a uno le hacen, uno no lo perdona? Yo, estoy diciendo por mí, yo siento, si vieras a ver si me estoy engañando, no siento rencor ni odio hacia nadie, por muy terrible las cosas que me hayan hecho.
yo les quiero comentar a ustedes que a mí me ha tocado encuentros entre víctimas y victimarios terribles, ¿sí? Quiero contarles solo uno, muy rapidito. El Iguano es un criminal de 4 suelas, todavía está en la cárcel de Cúcuta, ¿sí? Y con él hay unos 150 paramilitares que todavía están pagando pena, paramilitares. Él era un subordinado de Mancuso, ¿sí? A mí me invitaron las víctimas, eran unas 150 víctimas de él, a que ellas le querían, después de hacer un curso de perdón, que ellas querían ofrecerle el perdón al Iguano. El Iguano es un tipo, un criminal que tiene unas rayas aquí en la cara, uno lo ve y uno como que se asusta. Es que el crimen marca a las personas también en su cara, ¿sí? Y entonces se preparan las víctimas, habían hecho el curso de perdón, preparamos a los casi 120 y yo no sé cuántos paramilitares que hay en la cárcel de Cúcuta, y fuimos, y en un lado en la cárcel, en el patio, habían preparado asientos como están ustedes aquí, victimarios y víctimas, ¿sí? O como quieran cambiarse, yo no quiero ofender a ninguno, ¿sí? Digamos que victimarios acá y víctimas acá. Entonces, sube el Iguano y dice, saca una cartita, mal escrita y mal hablada, yo la tengo el original, y entonces les dice a las víctimas, y temblaba, ¿sí? Yo tengo miedo de enfrentarme con ustedes, y se le quebraba la voz, ¿sí? Tengo miedo de enfrentarme con ustedes, pero esto que hicimos nosotros jamás debiera haber sucedido, y nosotros venimos acá, yo a nombre de mis compañeros paramilitares, queremos pedirles perdón. Y en fin, se extendió diciéndoles perdón y perdón y perdón. Después, yo no sé cómo hicieron aparecer aquí en la pantalla, hicieron aparecer por internet a Mancuso desde una cárcel de Estados Unidos también ofreciéndole el perdón a las víctimas. La cárcel y los magistrados habían permitido que Mancuso pudiera salir ofreciendo las excusas. Yo lo que más recuerdo de Mancuso es, dice, no sé cuándo yo caí en esta noche tan oscura del mal, y trataba de rascarse y quitarse como pedazos de la frente, como si hubiera hecho algo, pues que... Y entonces les dice a todos, dice, miren, yo les pido perdón con todo mi corazón, yo creo que ustedes no me pueden creer, pero de ahora en adelante cualquier segundo de la vida que el Creador me regale, cualquier minuto, cualquier hora, cualquier día, cualquier año que Dios me regale, yo lo juro que me voy a dedicar a trabajar por la paz. Bueno, y entonces yo estaba dirigiendo la ceremonia, como estoy aquí con ustedes. Yo tengo aquí al Iguano, ¿sí? Allá aparece todavía Mancuso por internet. Y entonces le digo yo a las víctimas, ¿alguien de ustedes quiere reaccionar, quiere decir algo? Entonces pasan esos 2 o 3 minutos de total silencio. De golpe se levanta una muchacha joven y viene para acá con su hijo, un hijo ya de 10, 11 años, pero un muchacho grandotote. Y aquí está el Iguano y aquí está ella. Y ella me quita el micrófono, ¿sí? Y yo me di cuenta que ella quería pasar a hablarle al Iguano, ¿sí? Entonces ella cogió el micrófono y le dice, señor Iguano, por favor, míreme. Ustedes saben lo que es pedirle a una víctima que mire, es decir, que pedirle al victimario que la mire, ¿sí? Y él no era capaz, él la miraba un segundo y quitaba la mirada, ¿sí? Y entonces le dice, señor Iguano, hace 10 años, ¿sí? Usted mató a mi esposo. Y usted mismo lo reconoció y ese es un acto que le reconozco. Y yo en estos 10 años he sido la mujer más triste, más abandonada del mundo. Yo he vivido muy pobre, con muchas dificultades. Y sin embargo, señor Iguano, yo le perdono. Y lo miraba así, yo le perdono. Y después le dice, señor Iguano, permítame darle un abrazo. Le cuento, mira, yo estaba electrizado y todos allá estaban, sí, electrizados. Y cuando ella le dio el abrazo a él, yo lo único que escuché fue un suspiro terrible, como si
sacara pues de adentro todo el aire que tenía y él se quedó pasmado y yo me daba cuenta que él estaba así, como temblando, ¿sí? No era capaz de decir nada. Y es ahí donde uno descubre la fragilidad del que se cree fuerte y mata. Y el que mata y el que se cree fuerte mata es por debilidad. Y entonces, imagínense que el niño después le quita el micrófono a la mamá y le dice: señor Iguano, hace 10 años usted mató a mi papá. Y yo he sido el niño más triste, más abandonado. Yo he sufrido muchísimo. Y sin embargo, señor Iguano, le decían señor Iguano, ¿sí? Yo también le perdono. Y se unen los tres en un abrazo y comienza a ocurrir una cosa extrañísima en toda la congregación, el grupo que había ahí. Y es que comenzaron a pasar, las víctimas comenzaron a pasar hacia los victimarios y cada uno iba identificando los que más o menos sabían, porque había habido proceso de verdad, ¿sí? Que es una cosa importante, ya sabían. Y llegó un momento electrizante en el que no se oía más: yo también te perdono, yo también te perdono, yo también te perdono. Y 150 personas víctimas y 120 victimarios abrazándose, y nosotros los habíamos capacitado a que trajeran regalitos para las víctimas que pudieran hacer dentro de la misma cárcel: artesanías, sandalias, blusas, sombreritos, yo no sé, cosas. Y comenzaron a intercambiarse los regalos. Bueno, después ellos habían preparado comida para las víctimas, que fue otro acto muy bonito. Pues se elevaron globos juntos. No les quiero comentar, pero lo que quiero decir es sobre lo que tú dices, es justicia. Qué bonito que lo decías tú ahora. Es también reconocer la fragilidad del otro, ¿sí? La finitud. Tú que eres filósofo, una de las cosas más bonitas de la vida, por la que uno entiende por qué hay que perdonar, es porque el otro es incompleto como soy yo. Eso es, él es finito como yo, es imperfecto como soy yo. Por eso es que uno perdona, cuando uno entiende la fragilidad del otro. Esto es filosofía profunda, pero yo no quiero meterme más por allá. Entonces tú tienes toda la razón. Mira, el mundo definitiva. Mira, les quiero comentar. En Suecia, Dinamarca y Noruega, que son los países que todos los años rebajan los niveles de prisioneros en las cárceles, quieren llegar a 0. ¿Y sabe qué es lo que están aplicando? Justicia restaurativa. Lo que tú me resumiste en forma tan bonita. Otra pregunta. Primero las damas. Bueno, yo vi a ella primero, segundo y tercero. Bueno, casi siempre hemos entendido que el perdón es el olvido, ¿cierto? Por eso se nos ha hecho como tan difícil a los seres humanos quizás entender ese tema del perdón, porque hemos erróneamente creído que perdonar es olvidar. Yo tuve la oportunidad de participar en las escuelas de perdón y reconciliación, y hay 3 conceptos que quisiera que compartiera con nosotros, que tienen que ver directamente con el perdón y que nos ayudan a entender más fácil este camino, que son una buena noticia, es una gran noticia, y es que existen 3 tipos de reconciliación: la coexistencia, la comunión y la convivencia. Qué bueno, 3 Cs. que había ahí en la presentación. No, son otras 3 C, pero se la puedo decir ahora. Miren, hay 3 niveles de reconciliación. Uno se puede reconciliar con el otro, pero puede ser una reconciliación de simple coexistencia, como el gato y el perro en la casa. ¿Sí? Siguen viviendo en la casa, pero el perro come por allá y el gato come por acá, no se hostigan la vida y viven tranquilos. ¿Sí? Es simple coexistencia. O no sé, yo me separo de alguien, punto. Tú vives por allá y yo vivo por acá y nos saludamos, no nos agredimos ni nos hacemos mal. ¿Sí? Eso se llama coexistencia. Convivencia, coexistencia el primero, convivencia el segundo, y es un nivel más alto en el que ya hay un mínimo de relación de convivencia. A veces nos encontramos para comer o hacemos un proyecto común pero el proyecto más elevado, la forma más elevada de reconciliación se llama comunión, ¿sí? O convivialidad también se llama. Entonces es donde ya tenemos proyectos de vida, tenemos corazón, tenemos alegría de estar juntos, nos volvemos y recuperamos.
Yo les quiero comentar, cuando yo estoy trabajando con estas parejas que se han puesto, ¿cómo se dice acá? Los cachos o los cuernos. Siempre, casi siempre, empiezan con un ejercicio de coexistencia, muchas veces incluso ya separados. Uno vive en su casa, el otro en su casa, y comienza hasta que llega un momento en que vuelven y comienzan a coexistir, a hacer convivencia, ¿sí? Y después llega un momento en que ya viven la plena comunión, o sea que vuelven y renuevan su matrimonio. Yo normalmente lo que hago con estas parejas es que volvemos y hacemos una ceremonia de bendición para remachar la cosa, ¿sí? Para remachar el matrimonio. Y yo lo que les quiero decir es que es posible volver a reenamorarse. ¿Tú? ¿Sí? Yo desde mi experiencia personal, pues quiero como decir que hay algo muy poderoso y del tema de quitarnos los juicios de encima. Cuando somos tan soberbios y nos ponemos en la posición de juzgar al otro, creemos que somos mejores, desde ahí cultivamos esas sensaciones y sentimientos de rencor hacia el otro. Yo soy una persona que tiene que trabajar bastante en ese sentimiento porque guardo mucho hacia muchas personas, ¿cierto? Pero más que rencor es como tristeza, pero viene toda de la misma mano. Y al final uno se da cuenta que es porque juzgó. Es que eso que tú hiciste está mal, pero ¿cuáles fueron las cosas que pasaron en su vida para que esa persona llegara a ser quien es? O sea, el maltratador que le pasó en su vida pudo haber sido también víctima de maltrato. ¿Quién soy yo? ¿Soy más o qué me hace más para decir que el otro lo que hizo? Pues darle un calificativo a lo que hizo no solo, sino a la persona y descalificarlo. Entonces yo pienso que también una de las cosas más poderosas para poder hacer un ejercicio correcto de perdón, si se puede llamar así, es quitarnos el juicio de encima. Claro. Yo quiero solo contestar cortito diciendo, mire, yo le preguntaba a mis profesores, a uno de mis profesores en la Universidad de Harvard, cuál era la cualidad principal para uno perdonar. Y el profe ya murió hace 2 o 3 años, me dijo, mira, la virtud para uno poder perdonar es la humildad. Ustedes saben que humildad viene de humus, y humus es la tierra fértil, en donde sí pueden crecer las cosas. La persona que no tiene humildad no tiene humus, no tiene tierra fértil para cultivar rosas y flores y perdones y compasión y misericordia. Muchas gracias por tu aporte. ¿Sí? Sí, muchas gracias. A mí me queda una inquietud. ¿Qué respondería usted ante una persona que decide perdonar y el victimario toma una posición arrogante de decirle no, es que lo que yo hice fue correcto, usted no está dispuesto a aceptar nada? Claro. Y la persona que es una humillada al hacer las cosas. Sí, tienes razón, y esto ocurre muchas veces. Incluso ocurre también otra cosa. Yo perdono y siguen las ofensas. ¿Sí? Eso. Yo les quiero decir a ustedes que miren, lo importante es poder perdonar. Sobre todo porque es un beneficio para ti mismo, para que no se te agríe el corazón, para que no se te dañe tu armonía interior. Punto. ¿Sí? Mira, yo vivía en el Caguán 11 años y yo vivía hablando de esos doble de las FARC, ¿sí? Doble, triple, mega, catre y sigan doble, triples esos, ¿sí? Por las cosas que a mí me tocaba ver todos los días. Y sin embargo, ¿cómo uno mantener la bondad, la compasión en medio de esos crímenes? Yo me acuerdo que yo salía con los campesinos, con banderitas blancas, salíamos por las veredas, pasábamos donde estaba la guerrilla, ¿sí? Pasábamos a veces 100, 200 campesinos por las veredas con banderitas blancas, sin decir ni una palabra, ni eso doble, triple, usted solo lo pensaba, ¿sí? Eso. Y ¿saben qué? En estos días me encuentro yo con Iván Márquez. Iván Márquez me dice, cura, ¿no sabe usted cómo nos daban de miedo a nosotros esas marchas de ustedes con banderitas blancas? ¿Sí? Y ese silencio respetuoso. Y créanlo, eso a nosotros nos ha hecho reflexionar muchísimo.
Entonces se dan cuenta uno en las cosas más sencillitas cómo uno puede poco a poco transformar realidades, ¿sí? Y yo los quiero invitar a ustedes a la persistencia, los quiero invitar a la paciencia, a la constancia. Mire, nuestros negociadores estuvieron 4 años y medio negociando, hablando en La Habana. Yo tuve la posibilidad de encontrar a los generales de nuestra república que tuvieron la nobleza de sentarse a hablar con los criminales que ellos trataban de eliminar, o la guerrilla tratando de eliminar a los generales o al ejército. Esto es grandeza. En Colombia están ocurriendo cosas muy bonitas. Yo quiero invitarlos a ustedes a que aupemos, a que animemos este proceso tan bonito en lo pequeñito. Miren, esto que ustedes hicieron hoy de sacar tiempo de su trabajo, yo felicito, aplaudo a Isagen, que Isagen podría decir, pero esta gente que hace perdiendo tiempo aquí, debieron estar trabajando. Maravilloso, estupendo. Qué bonito que nosotros, este ejercicio, quería decir, es un ejercicio poderoso y un aporte maravilloso para la paz de Colombia. Qué bonito que todas las empresas pudieran hacer esto que están haciendo ustedes, de verdad que me les quito el sombrero y les hago reverencia. Muchas gracias. La última pregunta y me voy. Más que pregunta, hay varias cosas que he escuchado, pero que no las está preguntando. Son muy sencillas. Una, el perdón depende de lo que el otro haga para yo perdonarlo, o el perdón depende de mi transformación interior, de mi reflexión, de la forma como yo entienda o descubra cuál es el inductor que genera la emoción y la emoción me lleva a la acción, o tengo que esperar a que el otro haga algo para yo perdón. Esa es la primera, porque si lo condicionamos a que el otro haga, a lo mejor lo que va a hacer es alimentar todos los días más el resentimiento que me está llevando y va a ser peor cada día, o va a ser más difícil perdonar. Otro elemento es el perdón asociado a lo que son los procesos interiores de transformación, que son de las cosas más difíciles que los mencionó varias veces. No es una cosa que yo me levanto el otro día digo, ya, no, voy a olvidar, voy a perdonar. Uno no olvida, uno aprende a manejar o a entender distinto el inductor que le genera la emoción para poder hacer la emoción de acciones distintas. El otro es que son procesos de largo aliento, no son cosas que se persiguen hasta mañana. Hay que entender que hacer sanaciones internas son difíciles. Y lo otro es que obviamente son procesos que para que en el colectivo se logre, como es un proceso como este de paz, obviamente se requieren acciones de confianza, o sea, se necesita que el discurso que hoy está sobre la mesa no se quede en el discurso, se lleve a la acción de la buena voluntad, de la buena fe que todos le estamos poniendo a esto, porque donde eso no pase, se fractura una confianza que podría ser también muy grave. Tengo micrófono. Pues yo simplemente resumiría diciendo que lo que ya dije, miren, el perdón no depende de las excusas del otro. Es un acto de generosidad, por eso se llama don, perdón. Segundo, esto es un ejercicio. Mire, si yo debiera dar un consejo a una persona para que sea saludable, además del ejercicio físico, entre otras cosas, yo tuve la fortuna de participar hace más de 10, 15 años, más de 17 años, cuando yo terminé mis estudios en Harvard, a participar en la creación de la Escuela de la Felicidad. Existe The School of Happiness en Harvard, ¿sí? Y en la School of Happiness, nosotros cuando discutíamos cuáles son los conceptos principales que tienen que ir en una escuela de la felicidad. Y la primera, ¿saben cuál era? La primera es la capacidad del don. Eso es para ser feliz, el don. El segundo era la capacidad de la compasión, ¿sí? Y la tercera se hablaba de la necesidad de hacer ejercicio físico. Una persona que vive feliz hace mucho ejercicio físico. Algunos están mal, están diciendo. Por ahí estamos mal. Entonces, yo quiero de verdad concluir para que nosotros seamos felices. Volvámonos un don, sobre todo en la empresa. Se me olvidó nombrarles el libro. El libro para empresarios se llama Give and Take, ¿sí?
el autor se me escapa en este momento, pero si ustedes buscan en Google o en Amazon, el libro se llama Give and Take, ¿sí? Para empresa, como los empresarios, los empleados que más suben se llaman precisamente, son esos los que son capaces de dar. Segundo, los que practican la compasión. Y yo solo quiero terminar diciéndoles que no solo para nosotros ser felices, sino para colaborarle a la paz de Colombia, todo este ejercicio de perdón y reconciliación es lo que en este momento está marcando la novedad de lo que está ofreciendo Colombia. Hace 30 años en Sudáfrica Mandela ya lo anunció, la reconciliación, pero en Colombia, en una forma mucho más numerosa, se están dando pública o privadamente todos estos ejercicios de perdón. Y como yo soy sacerdote, pero soy multirreligioso, yo quiero decirles una cosa a ustedes. Colombia somos básicamente cristianos todos, de un movimiento o del otro, yo soy demasiado respetuoso de todo eso. Yo quiero decirles una cosa a ustedes. Un cristiano, o sea, un seguidor de Jesús, que no perdona, ya no es cristiano. Hasta ahí lo trajo el río. Muchas gracias y bueno, la última preguntita. Vea, hagámosla privada, sí, si quieres hablamos así. Usted. No, es para me voy a atrever a hacer una recomendación también al público con respecto a una lectura que modificó mucho mi vida y sobre todo me invitó a andar el camino de la reconciliación y el perdón. Fue un libro que me atrevo a recomendárselos a todos que lo busquen, que se llama El regreso del hijo pródigo. Es de Henry Newman. Okay. Está basado en la evaluación, él también es un jesuita, y él se conoció el cuadro de Rembrandt, del hijo pródigo, sí. de Rembrandt, y hace un análisis sobre ese cuadro y sobre lo que es cada una de las figuras de los tres personajes de la parábola del hijo pródigo, que es la síntesis del evangelio y de la misericordia. Y de verdad que es un libro que le transforma a uno la vida. El hijo pródigo de Rembrandt. El regreso del hijo pródigo de Rembrandt, de Paul Newman. Henry Newman, perdón. Muchas gracias. Felicitaciones a Isagel.